Destruiremos fortalezas, destruiremos fortalezas, destruiremos fortalezas, en el nombre de Jehová. Destruiremos fortalezas, destruiremos fortalezas, destruiremos fortalezas, en el nombre de Jehová. Dios le bendiga. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con usted esta serie de estudios bíblicos titulada Lo que usted debe saber sobre los testigos de Jehová. No pretendemos atiborrarle de toda la información que tenemos concerniente a esta secta religiosa, pero sí intentaremos brindarle, con la ayuda del Espíritu Santo, evidencia suficiente que demostrarán, como escribiera el profeta Jeremías, que la pluma mentirosa de los líderes de dicha organización han torcido las enseñanzas de la ley de Jehová. Jeremías 8:8. Veamos en primer lugar su origen. En Ezequiel 16, verso 3, 44 y 45, la palabra de Dios dice: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue hetea y vuestro padre amorreo. Este pasaje nos enseña que a la hora de analizar determinado grupo o doctrina, es preciso conocer su origen, es decir, quién fue su fundador, cuál era el nivel de madurez y piedad de dicha persona, qué tan comprometido estaba con la obra de Dios, cuán desarrollado y equilibrado era su conocimiento bíblico, etc. Ninguna persona es culpable de los errores o conducta de aquellos que le antecedieron. Sin embargo, bíblicamente, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11:16. Pero ¿qué pasará con las ramas cuando desde que la planta es un pequeño brotecito sus raíces están enfermas? Ellas no son culpables, quizás ni sepan del mal que adolecía la raíz, pero ¿les librará esto de ser afectadas? ¿Impedirá esto que el buen y sabio hortelano un día las corte? Como el padre o madre, así es el hijo o la hija. Por eso Jesús le dijo a los líderes religiosos de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Y me gustaría, antes de continuar, leerle algunos fragmentos extraídos no de un libro escrito por algún líder de una denominación cristiana, sino de las enciclopedias digitales Encarta del 2009 y Wikipedia del 2013. La Encarta, pese a su brevedad, registra: Charles Taze Russell nació en 1852 y murió en 1916, predicador religioso estadounidense que fundó la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, en la actualidad llamada Testigos de Jehová. Nació en Pittsburgh, Pensilvania, rechazó el protestantismo ortodoxo y se consagró a estudiar los evangelios por su cuenta. A pesar de su implicación en varios escándalos, su reputación no se vio afectada de una forma definitiva. La Wikipedia es mucho más amplia. Leemos: los padres de Charles Taze Russell, Joseph Little Russell y Ann Eliza Birney Russell, eran presbiterianos. En 1860 muere la madre de Russell. Este solo tenía 9 años de edad. Era la que lo animaba a considerar el ministerio cristiano. Charles Russell creció como presbiteriano. Ahora, a la edad de 15 años, nos dice así la enciclopedia, Russell terminó por afiliarse a la iglesia congregacional por estar más de acuerdo con sus conceptos en esa época, mientras al mismo tiempo su padre se orienta hacia la confesión adventista. En 1868, a la corta edad de 16 años, Russell comenzó a inquietarse con las enseñanzas de su iglesia sobre el infierno. A los 18 años, Russell ya había abandonado tanto el presbiterianismo como el congregacionalismo porque no podía reconciliar la idea de un infierno eterno. Alejándose de los credos de las iglesias tradicionales y buscando la verdad,
Russell examinó algunas religiones orientales destacadas. Cierta noche de 1869 sucedió un acontecimiento que hizo que Russell recuperara su fe. Mientras caminaba cerca de una de sus tiendas, escuchó un cántico que llamó su atención. Era de una celebración adventista. El pastor era Jonas Wendell. Una de sus principales influencias fue George Storrs, un segundo adventista también, de quien Russell aprendió mucho sobre la teología que incluye la mortalidad del alma y que, según dicen ellos, la cristiandad es parte de Babilonia la Grande. Otras influencias fueron los cristadelfianos. Aclaro que esta es una denominación que niega la doctrina de la Trinidad. Para ellos el Espíritu Santo no es una persona, sino que lo consideran el poder de Dios utilizado en la creación y para dirigir a las personas a la salvación. También niegan la inmortalidad del alma, un reino de Dios en el cielo, ya que según ellos la tierra será transformada donde los justos vivirán para siempre. Y como los adventistas, también niegan la existencia de un infierno de fuego. Para ellos el castigo por el pecado es la muerte eterna. O sea, así que vea de dónde vienen las enseñanzas de esta secta. También aprendió mucho, dice la enciclopedia, de el ministro luterano Joseph Asseis, por sus puntos de vista iniciales sobre un retorno invisible de Cristo y la francmasonería. La francmasonería es lo mismo que la masonería, una secta que, como se sabe, desde sus orígenes ha estado asociada al ocultismo, conocida además por sus incesantes ataques y críticas contra las iglesias. De hecho, en un discurso que Russell diera en el templo masón de Pasadena en 1913 manifestó: estoy muy contento de tener esta oportunidad particular de decir unas palabras en relación con algunas cosas en las que estamos de acuerdo con nuestros amigos masones, porque estamos hablando en un edificio consagrado a la masonería y porque además nosotros también somos masones. Yo soy un masón libre y aceptado. O sea que al parecer nuestro hombre no se desligó nunca totalmente de la masonería. Más adelante en esta serie mostraremos cómo la organización Watchtower usó incluso simbología masónica y hasta mensajes subliminares en su propaganda religiosa. No nos extrañamos tampoco al ver los testigos yendo de casa en casa tratando de ganar adeptos mediante el uso de la crítica hacia pastores, líderes y denominaciones cristianas en general, como la madre, así la hija, recuerden. Seguimos citando la Wikipedia. En enero de 1876, a los 23 años de edad y luego de recibir un ejemplar de la revista Herald of the Morning, o sea, el Heraldo de la Mañana, reconoció en su editor, Nelson Barbour, ciertas creencias en común, entre ellas que el regreso de Cristo sería invisible. Sin embargo, Barbour no solo hablaba de un regreso futuro, sino que, según había deducido, la presencia de Cristo ya era un hecho, lo cual despertó la curiosidad de Russell. Dijo: pudiera ser que las profecías cronológicas que yo había menospreciado por tanto tiempo debido a que los adventistas las habían usado erróneamente, en realidad se hubieran dado para indicar cuándo estaría presente invisiblemente el Señor con el fin de establecer su reino. De esta manera Russell, el mente esponja, aceptó, dice la Wikipedia, que la presencia de Cristo había comenzado en 1874. La cronología que Russell aceptó de Barbour también indicaba que en 1878 Jesús sería coronado y sus fieles serían arrebatados al encuentro de Jesucristo en el aire. A tal fin, e imitando a sus antecesores adventistas, algunos miembros del grupo de Russell se vistieron con túnicas blancas y se fueron a esperar a Cristo al puente de Pittsburgh. Russell adoptó del astrónomo Piazzi Smyth. Para este astrónomo, aclaro que la Gran Pirámide de Egipto era un calendario universal repleto de profecía. Pues dice la Wikipedia que Russell adoptó de este astrónomo la creencia de que la Gran Pirámide de Giza corroboraba periodos bíblicos de tiempo y que era el testigo de piedra. Esto se refleja con cierta frecuencia en su vida y sus escritos. Fíjese usted si es así que Russell, en su fantasía teológica esotérica, aseguró que la construcción de dicha pirámide fue hecha bajo la dirección de Dios y que probablemente Jehová usó a Melquisedec para tal labor, y señaló que los pasadizos interiores representaban la historia humana, la dispensación de la ley, la edad del evangelio, el reino glorioso de la iglesia y la restauración humana. En la revista Sion's Watchtower de septiembre de 1883 declaró: Dios estableció la gran pirámide en Egipto. Asimismo, en el tomo 3 de Estudio de las Escrituras, en la página 313, proclamó que la gran pirámide de Egipto era, y cito,
de especial interés para los cristianos, ya que la Biblia hace alusión a ella y contiene un almacén de verdades científicas, históricas y proféticas como el plan de las edades, el testimonio del plan de la redención, indica la muerte y resurrección de Cristo, describe la historia de la humanidad y la grande tribulación, informa de la naturaleza del problema humano, indica la duración del tiempo de la edad judía, el fin del mundo, la fecha de la segunda venida de Cristo, cómo sería la vida en el milenio, etc. Y sorprendentemente, por 49 años, desde 1879 hasta 1928, esta fue una enseñanza central de la Sociedad Watchtower, asegurando que la Gran Pirámide de Egipto era un testimonio a la par de la Biblia y era la piedra testigo y profeta de Dios, o como también lo llamó Charles Russell, la Biblia en piedra. Él incluso proclamó que el año 1914, la fecha para el fin del mundo, estaba indicada en la Gran Pirámide. Y esta es la organización que no cesa de asegurar ser el conducto de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto y los únicos que entienden la Biblia. Esto aparece en la atalaya del 1 de octubre de 1994. Asegura también ser el profeta de Dios. Lo puede leer en la atalaya el 1 de septiembre de 1972 y en la del 1 de abril de 1983. Y Russell, por su parte, es llamado en Estudio de las Escrituras, volumen 7, página 538, el instrumento que Dios ha determinado, un siervo fiel y prudente para que traiga del almacén bíblico verdades que serán el alimento para dar de comer a las ovejas.